Muy buenas tardes, amigos. Hoy en Cómo Cocinar, lagrimitas de pollo. Bueno, amigos, ¿y cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para estas lagrimitas de pollo? Una pechuga de pollo, bueno, en este caso media pechuga de pollo entera limpia. Ajo, perejil, comino molido y sal. Limón. Aceite para freírla y la rebozaremos pasándolas por harina, huevo y pan rallado. Empezamos. Troceamos la pechuga, ya la hemos lavado, ¿vale? Y la vamos a trocear así en trocitos, así. Este plato le gusta mucho a mi querido sobrino Nino, que a él le llama musculitas de pollo. Y le encanta. Es el único sobrino que tenemos y el rey de la casa. Troceamos las lagrimitas. Una receta muy fácil y muy rápida. Esto se hace en un momentito. Bueno, lagrimitas troceadas. Ahora vamos a pelar un diente de ajo. Lo vamos a trocear pequeñito. Madre mía, el ajo parece que está vivo. Lo troceamos chiquito, chiquito. Con uno será suficiente para esta cantidad porque el diente de ajo es grandecito y aparte es solo media pechuga. Eso por ahí. Le añadimos la sal. Le añadimos el perejil. Un toquecito de comino molido. Y le vamos a añadir el zumo de un limón. Este cacharrito es fantástico para exprimir los limones. Una vez que ya lo tenemos todo echado, recuerdo la sal, el ajito picado, el perejil, el toque de comino y el limón. ¿Veis? Lo dejamos en un bol un par de horas en la nevera y después pasaremos a freírlo. Bueno, ya hemos tenido las lagrimitas un par de horitas en la nevera. Las ponemos para que escurran y ahora simplemente se trata de ir pasándolas por harina, huevo y pan rallado, así en este orden. Y ya tenemos una sartén puesta con aceite, se está friendo, está calentando y ahora pasaremos a freírla. Así lo vamos repitiendo con todo.
Nos vemos en un momentito. Pues nada, aceite calentito, las lagrimitas empanadas. Y vamos a empezar a freírlas. Ya, mira, cada vez que digo aceite calentito, está calentito. Ya vamos mejorando. Al principio vamos. Las dejamos que se vayan friendo bien. Y cuando las saquemos las vamos a poner en un plato con papel de cocina. Recordaros que os suscribáis a nuestro canal, que le deis a compartir, le deis a me gusta, a la campanita. Si le dais a la campanita, cada vez que subamos un vídeo, pues os va a saltar de momento la notificación y vais a poder ver la receta que hemos subido ese día y a lo mejor os podemos ayudar. Si queréis mandarnos algún mensaje sobre alguna duda que tengáis o alguna recomendación o lo que queráis, nosotros encantados, ¿eh? Pues bueno, vamos a freír nuestras lagrimitas y nos vemos muy pronto, amigos. Pues bueno, aquí tenemos ya nuestras lagrimitas de pollo. Las hemos acompañado de un poquito de salsa gaucha, que le va muy bien. Y ya solo recordaros que os suscribáis a nuestro canal, perdón. Que le deis a like, a compartir, a la campanita y que nos vemos muy pronto, amigos.